Hola nuevamente a todos los que siguen mi canal. Continuando con la secuencia de videos sobre Data Science, hoy me voy a centrar sobre los modelos de naive Bayes. Estos modelos se conocen como los modelos de clasificación ingenua. Para continuar con el desarrollo de este video, pues vamos a establecer nuestro caso de estudio. Este caso de estudio ha sido el mismo desde el video número 5 y ha tenido características particulares para cada una de las presentaciones. Hoy nos vamos a centrar principalmente en tratar de clasificar créditos por la decisión de aprobación o negación de un crédito. Entonces, la abstracción que nosotros vamos a hacer con este modelo es tratar de identificar o hacer el pronóstico de cuándo un crédito puede ser aprobado o negado teniendo en cuenta las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito. Los objetivos de negocio para todos estos videos han sido exactamente iguales para una entidad financiera. Creo que este caso es bastante completo para desarrollar todo este tema de Data Science. Entonces habíamos mencionado que ya trabajamos escalamiento de variables, el análisis bidimensional, la regresión lineal, la regresión logística, la regresión multilineal y hoy nos vamos a centrar en los modelos de naive Bayes. Es importante mencionar que los modelos de naive Bayes son clasificadores probabilísticos fundamentados en el teorema de Bayes y algunas de las hipótesis simplificadoras. Este modelo asume la independencia entre las variables que permiten agrupar los datos bajo una categoría. En el caso del crédito los vamos a agrupar en créditos aprobados y negados. Y este clasificador asume que la presencia o ausencia de una característica no está relacionada con la presencia o ausencia de otras, como lo mencioné arriba, la independencia entre las variables. Según el teorema de Bayes, aquí podemos ver cómo funciona un clasificador de manera general. C es la variable dependiente o lo que determina las categorías de clasificación del crédito y F van a ser cada una de las variables aleatorias que soportan esa clasificación. Aquí está de manera general lo del teorema de Bayes, pero lo voy a explicar aquí más abajo. Entonces, según el teorema de Bayes, si yo quiero establecer un crédito en una categoría o aprobado y negado, teniendo en cuenta el sexo, el nivel de estudio, el tipo de contrato y los ingresos, entonces lo primero que voy a hacer es que calculo la probabilidad que hay de seleccionar un crédito en una categoría de aprobado o negado, y aquí está la probabilidad teniendo en cuenta sexo, nivel de estudios, tipo de contrato e ingresos juntos. Ahora, esta parte de aquí arriba, que es la otra parte, que es la probabilidad condicionada, entonces lo vamos haciendo variable por variable. Lo primero, entonces, lo que hacemos es calcular la primera variable que nos aparece es el sexo, teniendo en cuenta la categoría. Aquí, entonces, tenemos primero el sexo y la categoría. Luego tenemos el nivel de estudios teniendo en cuenta la categoría aprobación o negada, sexo, hombre, mujer o género. Luego tipo de contrato teniendo en cuenta entonces categoría, sexo, nivel de estudios. Luego ingresos teniendo en cuenta entonces como condiciones categoría, sexo, nivel de estudios y tipo de contrato. Si nosotros vemos ya desde el punto de vista del modelo de naive Bayes, podemos encontrar entonces que la probabilidad condicionada, como estamos suponiendo, y por eso lo llamamos de clasificación ingenua, estamos suponiendo que el modelo, las variables van a ser independientes, una no depende de la otra, entonces lo que vamos a decir, vamos a calcular la probabilidad del sexo teniendo en cuenta las categorías de otorgamiento, el nivel de estudios teniendo en cuenta el nivel de otorgamiento, el tipo de contrato, teniendo el nivel de otorgamiento, la categoría y el nivel de ingresos teniendo en cuenta la categoría. Para cada una de las variables las vamos a modelar teniendo en cuenta, digamos, una estructura de distribución normal para cada una de las variables en donde se destaca la media y se destaca la varianza para cada una de las variables. Si nosotros nos vamos entonces ya de manera general a la teoría y al supuesto de la independencia condicional, que asume que cualquier variable es independiente de la otra, la probabilidad compuesta se puede
explicar de la siguiente manera. Aquí está de manera general, estas son las categorías, estas son las variables de las cuales van a depender las categorías, y esta sería la productoria de las probabilidades independientes para cada una de las variables, teniendo cada una de las categorías aprobación y negado. Aquí de manera general está la estructura que vamos a asumir para cada una de las variables aleatorias, o la estructura de la distribución de probabilidad, y aquí abajo vamos a utilizar, para saber si pertenece a una categoría o a la otra, vamos a utilizar lo que se conoce como la función softmax. Entonces miremos que si yo quiero evaluar un crédito teniendo en cuenta las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito en una categoría particular, entonces calculo esta probabilidad teniendo en cuenta la fórmula de aquí arriba, y abajo coloco la evidencia. Miremos que la evidencia es evaluar ese crédito frente a diferentes categorías. En este caso solamente vamos a tener aprobado y negado. Por ejemplo, si esa categoría no fuera aprobación del crédito, sino que fuera tipo de contrato, entonces nosotros tuviéramos indefinido, por obra, tipo de contrato a término fijo, pudiéramos hacer esas clasificaciones. Entonces ahora, nosotros lo que vamos a tener es, con esta función softmax, es que digamos que la probabilidad condicionada dividida la evidencia, la categoría que obtenga un mayor valor, eso nos va a indicar a nosotros que según las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito, ese solicitante va a pertenecer a la categoría de aprobado o a negado. De todas maneras vamos a hacer todo el desarrollo completo utilizando inicialmente la Excel como elemento base, y luego posteriormente vamos a utilizar la función que ya trae por defecto la librería Naive en la plataforma RStudio. Para el desarrollo del modelo de Naive, lo primero que voy a hacer es que voy a crear este archivo, voy a guardar este archivo de datos crédito que tenemos disponible, lo vamos a clasificar como el video número 11 según la secuencia de videos de esta sección de Data Science. Este archivo de Excel lo he guardado como video número 11 para diferenciarlos de los demás que hemos venido desarrollando. Entonces lo primero que voy a hacer para esto es que voy a crear una base de datos consolidada donde estén los créditos aprobados y negados. En este caso no vamos a tener la restricción del puntaje, porque todos los créditos tienen su calidad de aprobados o tienen su calidad de negados. Entonces aquí en los aprobados vamos a tomar todos los aprobados completos y vamos a tener una base de datos consolidada. Me voy a ir hasta el final con los créditos, le doy control C. Esta es la de datos consolidados. Luego más adelante vamos a colocar los créditos negados. Le doy control C. Muy bien, entonces ya nos quedaron todos los créditos negados y aprobados. Particularmente yo me voy a centrar para el análisis de este crédito, me voy a centrar en 4 variables fundamentales. El modelo ya se puede extender para otro tipo de variables, ya sea cualitativas o cuantitativas. Entonces lo primero de lo que voy a hablar es solamente voy a utilizar variables cuantitativas, pero voy a utilizar ingresos, egresos, monto, edad. Me voy a quedar con esas 4 variables, después las podemos extender a muchas más variables. Entonces ya que tenemos la base de datos consolidada, entonces cierro estas que son cualitativas, las voy a eliminar, las que no voy a utilizar. Voy a cerrar todas estas. Voy a eliminar todas estas de contratación y nivel de estudios. Voy a eliminar esta. Entonces estamos hablando de monto, plazo y cuota, solamente voy a hablar de monto para que no se haga tan largo el ejercicio. Voy a eliminar estas variables, me voy a quedar solamente con la decisión y me voy a quedar con el endeudamiento. Voy a borrar endeudamiento y puntaje. Entonces ya teniendo la decisión, entonces ya vamos a tener clasificados los créditos en 2 categorías totalmente independientes. Entonces, por ejemplo,
A partir de, voy a traerme los datos que están acá, los que son negados, y los voy a colocar exactamente al lado de los créditos aprobados para poder utilizar las fórmulas de manera automática. Les pego todos los datos, les coloco los títulos y le digo control V. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Ahora, fundamental. En la presentación nosotros habíamos dicho que íbamos a suponer para cada una de esas variables una distribución normal, como la mencionamos en la diapositiva. Aquí está la estructura de representación de cada una de las variables teniendo en cuenta la categoría del crédito. Miremos que aquí los créditos los hemos clasificado en aprobados y negados. Teniendo en cuenta entonces esta estructura de representación para cada una de las variables, entonces vamos a insertar y vamos a crear primero la media y vamos a crear la desviación estándar. Entonces, lo primero que vamos a calcular para cada una de las variables es su media, que sería promedio de cada uno de estos valores que hay acá. Vamos a tomar entonces la desviación estándar. Entonces, tomamos la desviación estándar de la muestra. Listo, entonces esto lo vamos a calcular para los demás valores. Ya tenemos entonces por edad, nivel de renta, ingresos, egresos y monto del crédito. Esto mismo lo vamos a hacer para estas otras variables que tenemos acá, o sea que voy a copiar todo esto completo para que me lo haga automáticamente. Control C y Control V. Entonces nosotros aquí podemos hacer un cálculo, por ejemplo, de los ingresos. Miremos que los aprobados están en 4.67 y de los negados están en 1.76, o sea que están muy bajitos con respecto al anterior. Mire, por ejemplo, los egresos están en 143,74 y los egresos aquí en promedio están en $1.791. O sea que siempre hay... bueno, aquí hay una cosa que esto me quedó un poco desplazado. Vamos a mirar entonces aquí monto. Lo que pasa es que me quedó desplazado todos estos valores. Voy a volver a traer nuevamente las fórmulas y hacer un análisis de estos datos. Listo, entonces ahora sí me quedaron los datos. Entonces, miremos que en los aprobados los ingresos son menores que los ingresos que tenemos acá. Sin embargo, tenemos una desviación un poco más alta que debe tener algún impacto sobre los ingresos. Miremos los egresos, que son mucho más altos acá. Si los ingresos son casi similares, entonces miremos que los egresos sí marcan una diferencia casi de $33 con respecto a los egresos en los aprobados. Con respecto al monto, miremos que los montos de los negados fueron mucho más altos y con desviaciones mucho más altas, entonces posiblemente tenga un impacto mucho más fuerte sobre el otorgamiento de un crédito. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer, si nosotros queremos evaluar un crédito cualquiera, tenemos que tener en cuenta estos valores. Entonces, voy a crear una nueva hoja. Aquí vamos a cambiarle el nombre a esta hoja y la vamos a llamar matriz de créditos consolidada. Matriz de créditos consolidada. Y enseguida vamos a crear entonces ahora sí el modelo de NAIBase. NAIBase. Yo aquí lo iba a hacer para un crédito independiente, hagámoslo para todos directamente. Entonces, aquí voy a insertar, aquí en este lado,
Voy a insertar dos columnas para colocar aquí cuál va a ser la decisión del crédito teniendo en cuenta los modelos de Naive Bayes. Vamos a tener la decisión, entonces vamos a colocar aquí decisión. Vamos a colocarlo si es aprobado o si es negado. Vamos a calcular la probabilidad de cada uno de estos solicitantes teniendo en cuenta aprobado y negado. Entonces me dice la fórmula que lo primero que nosotros tenemos acá es 1 dividido, según la fórmula que tenemos para la representación de la distribución de probabilidad de cada una de las variables. Si nosotros vamos a la presentación de PowerPoint, vamos a encontrar entonces que es 1 sobre raíz de 2pi por la desviación estándar. Entonces 1, aquí vamos a colocar raíz, le vamos a colocar 2 por 3,141592. Aquí abajo, la raíz cierra aquí por la desviación estándar. Entonces la desviación estándar la tenemos acá para cada una de las variables. Aquí es importante tener en cuenta y voy a tener en cuenta lo siguiente. Aquí podemos extender mucho más estos valores. Voy a insertarle muchas más columnas por lo siguiente. Por facilidad voy a calcular las probabilidades cada una por aparte y luego toma la decisión de si es aprobado o negado. Entonces, recordemos que todas estas probabilidades yo las tengo que calcular, tanto para los aprobados como para los negados. Esas probabilidades yo las tengo que calcular. Entonces voy a calcular las probabilidades frente a la edad, nivel de renta, egresos, monto, para que me quede mucho más fácil. Y aquí voy a decir si es aprobado. Esto yo también lo tengo que hacer para los negados. Entonces yo también podría abrir acá. Voy a abrir acá también estas mismas. Voy a dar insertar 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Esto también lo voy a hacer para los negados. Y aquí vamos a colocar frente a los negados. Para este tema vamos a tomar entonces cada una de estas variables que ya hemos calculado. Entonces simplemente vamos a decir que esto es igual a esto. Y arrastro los datos hasta los aprobados hasta acá. Y también copio la desviación estándar. Entonces le doy copiar y copiar esto acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Primero vamos a calcular eso para cada uno de los solicitantes de crédito. Entonces recordemos que esto es abro y cierro. Le digo que 1 dividido abro y cierro. Le digo raíz abro y cierro de 2 por pi, como lo habíamos mencionado ahora, 3,141592 por la desviación estándar de cada una, por la desviación estándar de cada variable, que es esta que hay acá. Vamos a asegurar para vamos a asegurar la columna. Vamos a asegurar aquí en este lado, aseguramos columna. Si yo lo voy a arrastrar ahorita, voy a mirarlo de todas maneras si necesitamos columna o fila. En este caso, aseguro la fila. Si yo arrastro para acá, vamos a mirar si aseguramos la fila, si queda la fila acá. Y si ejecuto esto de acá, entonces vamos a mirar que si se mueve hacia allá. Muy bien, entonces ya hemos asegurado que esa fila no se nos mueve. Ahora, lo primero que vamos a hacer entonces es multiplicar por el exponencial, abro y cierro, de menos un medio, que es 0.5 por abro y cierro, y esto es al cuadrado, y cierro acá. Yo cambio mi teclado, este sería al cuadrado, ya lo tenemos acá. Entonces,
abro y cierro y divido. ¿Qué necesito acá arriba? El valor que quiero evaluar de cada una de las variables. Entonces este valor, a este le voy a asegurar columna y menos la media y aseguro la fila. Dividido la desviación estándar, que es este valorcito de acá. Y aseguro fila también. Entonces ya tengo mi fórmula organizada, puedo arrastrarla de aquí para acá. Vamos a mirar que si cumpla con todos los datos. Ah, bueno, la edad, mire que se me quedó en la misma variable, entonces esa variable no me cambió. Es la variable de edad, pero entonces vamos a mirar si arrastro hacia abajo. La edad me cambia. Entonces esta edad no debe ir fijada de ninguna manera, porque se tiene que mover en filas y en columnas. Entonces arrastro de aquí para acá, ya teniendo estos valores, y hago todo el proceso de aquí en adelante. Recordemos entonces que esto me dice cuál es la probabilidad de que una persona tenga 22 años de acuerdo con la media y la desviación estándar de la edad para la categoría de aprobado. Eso es lo que me quiere decir este terminito. Recordemos que las probabilidades las calculamos de forma independiente y las hacemos para todos los valores. Voy a tocar aquí porque veo que hay valores muy parecidos. Estamos en nivel de renta, muy bien. Miremos que las variables se mantienen ahí arriba. Esto yo tengo que contrastar las variables socioeconómicas de un solicitante para cada categoría teniendo en cuenta los créditos negados. Recordemos que la variable importante va a ser esta que tenemos aquí de aprobado. Listo, y también va a ser negados. Entonces para esto también voy a hacer lo mismo de lo anterior. Voy a copiar los datos. Entonces arrastro todos estos valores de la media y la desviación estándar y hago las mismas fórmulas. Puedo arrastrar estas fórmulas de aquí para acá y ya nos queda automáticamente nuestro modelo. Entonces si yo toco acá, entonces estamos evaluando cada uno. Ah, bueno, aquí hay una cosa importante. Miremos que aquí esta celda se me desplazó y tiene que ser edad. Entonces le doy enter y vuelvo y arrastro la fórmula. Entonces tenemos la fórmula, miremos que nivel de renta y ya tenemos las probabilidades para los créditos que son aprobados. Pero vamos a validar cuáles son aprobados y cuáles son negados. Entonces ya tenemos todas las probabilidades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para los aprobados? Entonces me falta algo más. Me falta algo más. Del total de datos, si yo tengo entre los créditos negados y aprobados, miremos que acá, ¿cuál es la probabilidad? Y voy a insertar acá, probabilidad de los créditos aprobados. Y me falta la probabilidad de los créditos negados para completar la fórmula del modelo de Naive Bayes. Esta es la probabilidad de los negados. Yo lo tengo que, a pesar de que esos créditos sean aprobados, yo tengo que contrastar a cuál de las dos categorías pertenece. Entonces sabemos que por este lado hay, vamos a mirar, hay 198 créditos. 198. Y de los negados hay 198 más 202, hay 400 datos. Entonces simplemente yo puedo decir 198 dividido 400 datos, que son el total de créditos aprobados y negados. Esto va a quedar fijo. Ya sabemos pues que esta probabilidad es fija. Y con respecto a los negados, entonces son 202 de 400. Van a tener una distribución muy similar entre aprobados y negados. Entonces lo que vamos a hacer acá, recordemos, es calcular por Naive Bayes, calcular la probabilidad condicionada. Entonces sería igual a edad por nivel de renta por probabilidad de ingresos por egresos
por monto. Si hay una persona que tuviera las variables socioeconómicas de la media, eso todo me daría 1, o sea que me daría una probabilidad muy alta de que perteneciera a esta categoría. Lo mismo lo hago con este de acá, me faltaría por este de acá. Entonces calculo la probabilidad, son probabilidades que dan valores muy bajos. Yo puedo hacer acá para que no me queden tan bajos, pues los puedo multiplicar. Si voy a multiplicar aquí por E a la 12, esto es por 10 a la 12. Entonces miremos que vamos a encontrar unos valores que van a ser muy similares. Lo que pasa es que cuando multiplico todas estas probabilidades se van incrementando los ceros en los decimales. Este valor también lo puedo copiar simplemente para los negados y ya encuentro entonces, bueno, aquí no es la probabilidad sino en el de enseguida. Aquí no está aquí a este lado, sino que sería la fórmula que daría la probabilidad y ahorita sí los negados. Entonces copio esta fórmula, le digo control C y control V y le doy doble clic. Entonces miremos que ya tenemos la probabilidad de los negados y los aprobados. Lo importante acá, y voy a seguir insertando fórmulas, es la evidencia. Recordemos que la evidencia se define para este modelo como la suma del aprobado y el negado. Entonces la suma del aprobado más la probabilidad del negado. Le doy doble clic. Ya tenemos la evidencia, o sea, la suma de las dos probabilidades. Entonces ahora, ¿cuál es la decisión final? Decisión basada ya en datos. Puede ser que esa decisión inicial sea equivocada de aprobados porque en un análisis de crédito pueden participar diferentes analistas con diferentes criterios. Entonces posiblemente dentro de los créditos aprobados haya créditos que se han aprobado con los mínimos o con variables socioeconómicas muy bajas o que no tienen la calidad para hacer un buen crédito. Entonces aquí en la decisión lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a tener primero para los aprobados, voy a tomar aquí el contraste para los aprobados, de los aprobados, el contraste para los negados, sigo insertando filas, luego el contraste para los negados, contraste de los negados, ya los tenemos acá. Entonces, ¿esto qué sería? Sería el aprobado dividida la evidencia. También hacemos lo mismo para lo siguiente, sería los negados dividido la evidencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos contrastes tiene mayor valor? Miremos que la decisión final, y la vamos a colocar aquí, la decisión es si este valor es mayor que este valor, entonces vamos a colocar 1, que nos indica que es aprobado. De lo contrario, coloquemos un 0 que es negado. Entonces, si yo le doy doble clic, miremos que pudieron, a pesar de que estábamos hablando de aprobados, aparecieron créditos que pudieron ser negados, teniendo en cuenta el modelo de Naive Bayes. Entonces miremos la importancia que tienen estos modelos, porque esto nos va a permitir a nosotros tener una decisión consolidada en términos de un modelo y no en términos de un grupo de analistas que conforman esta base de datos. Una de las cosas importantes cuando nosotros estamos hablando de crédito y estamos hablando de todos estos modelos, no es que los modelos sean buenos o malos, sino que son mejores, tienen mejores características que otros. Entonces, para esas características voy a construir lo que se conoce como la matriz de confusión. ¿Qué me va a decir entonces la matriz de confusión? La matriz de confusión, y es bueno tenerlo aquí porque hay muchos modelos que hay que evaluarlos en términos de características como sucede acá. Para esta matriz de confusión, entonces vamos a tener las siguientes categorías.
los créditos que estaban aprobados y quedaron en aprobados. Los voy a colocar aquí. Los que estaban aprobados y quedaron aprobados. Los que estaban aprobados y pasaron a negados. Borro estos dos, que solamente puedo hacer esta matriz de confusión. Ahora tendríamos que hacer para el otro tema. Entonces, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos eran 1 y quedaron en 1? Entonces, ¿cómo estaba antes la base de datos? Entonces, lo voy a colocar aquí, le voy a insertar la decisión. Voy a colocarle aquí decisión antes. Coloquémosle un nombre más pequeño, y decisión después. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es saber exactamente con qué confiabilidad estaban aprobando los créditos en una entidad financiera. Entonces yo puedo decir acá que la decisión era ¿cuál? La decisión era, miren que todos los créditos eran aprobados, o sea, todos eran aprobados, o sea que toda esta columna la puedo llenar simplemente de unos. Toda la decisión era antes, era todos unos. Entonces, con respecto a la matriz, entonces voy a decir, ¿cuántos pasaron de 1 a 1? Entonces, simplemente yo puedo decir 1 menos este valor menos este, le doy enter, entonces mire cuántos no cambiaron de estado. Ahí me gustaría colocarlo como una condición para después armar la matriz de confusión también con los negados. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, voy a decir que si abro y cierro y coloco una condición y abro y cierro, punto y coma, coloco un 1, de lo contrario dejo vacío. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál es la condición? Si este valor es igual a 1 y este valor es igual a 1, entonces colóqueme un 1. Entonces mire que me quedaron algunos vacíos. También esta misma condición la puedo aplicar para el siguiente. ¿Cuánto entonces es igual? Voy a copiar la fórmula enseguida y desplazo las celdas. Esta fórmula, cómo estaba antes y cómo está después. Aquí voy a colocar también un 1, pero voy a decir cómo estaba inicialmente en 1 y luego paso a 0. Si le doy doble clic, entonces en los puntos donde miremos que el crédito cambió de estado, entonces simplemente me va a colocar un 1. Esto nos va a permitir a nosotros luego construir una matriz de confusión. Entonces, la primera pregunta, ¿con qué confiabilidad están aprobando los créditos según el modelo de Naive Bayes? Con el modelo de Naive Bayes, la confiabilidad la voy a colocar aquí, sería simplemente la suma de todos estos datos dividido, son 198, lo voy a colocar de manera directa. Entonces miremos que el otorgamiento de créditos en esta entidad financiera está cercano al 81%, al 81.3%, teniendo en cuenta el modelo de Naive Bayes. Este mismo proceso lo vamos a hacer para todos los créditos negados, entonces simplemente es copiar todas estas fórmulas. Entonces la vamos a colocar aquí al lado. Hay que hacer todo el tema completo, pero ya tengo casi que todas las fórmulas. A ver yo hasta dónde alcancé a calcular. Aquí no se ha calculado absolutamente nada. Mire todo lo que hay que calcular para el modelo de Naive Bayes. Voy a colocar todo esto completo y vamos a revisar cuáles fórmulas nos sirven y cuáles no. Estas las voy a colocar aquí al lado. Le doy control B y miremos que ya tenemos todo. ¿Dónde está el problema aquí? Entonces vamos a empezar a mirar edad. Entonces, la edad. Entonces esto nos quedó desplazado. Simplemente le doy enter.
Voy a revisar aquí las fórmulas. Ah, sí. Aquí nos tocaría trasladar todas las fórmulas, pero vamos a hacerlo pues en un momentico, eso tampoco demora mucho. Entonces, por ejemplo, aquí en la edad, miremos que la edad tiene que reconfigurarse para que toque este valor de acá. Vamos a mirar si la media y la desviación estándar están correctas y no me está tomando valores de atrás. No me está tomando ningún valor de atrás, eso fue lo único que tendría que corregir acá. Le doy Enter. Aquí nos está dando 0, pero porque estas también están desplazadas, estas fórmulas. Entonces vamos a corregir todo este tema. Ahora sí nos aparecen todos los valores. Simplemente habrá que arrastrar esto de aquí para acá para que se nos reconfigure todo. Y ahora sí vamos a mirar esta fórmula, también hay que desplazarla para que no tengamos ningún problema. Aquí en este valor vamos a revisar que siguen desplazadas las celdas. Voy a evaluar edad. Bueno, aquí hubo un error con estas fórmulas porque si no me va a tocar desplazar todas y ya lo encontré directamente. Es que me traje también la columna con la decisión y eso hizo que todas estas celdas tuvieran problema. Entonces eso sí es un problema tener que repetir todo este trabajo. Entonces simplemente vuelvo y copio nuevamente lo que me quiero traer. Lo voy a traer desde acá. Lo voy a traer desde aquí, desde la columna H hacia allá. Me voy a traer todos estos datos. Miren que son bastantes columnas. Y si nosotros ya tenemos automatizado eso, simplemente entonces hay que hacer unos pequeños ajustes con respecto a los negados. Miren que aquí ya me calculó esto de manera directa, ya no tengo ningún problema. Aquí en esto de la edad simplemente vamos a configurar los datos, cómo nos quedan. Entonces recordemos que esto que hay acá son todos los aprobados, son las variables de los aprobados. Entonces esto lo tenemos que copiar de los aprobados. Entonces esto va a ser igual a las características que identificamos en los aprobados y ya simplemente es arrastrar la fórmula. Eso es lo único que teníamos aquí como raro. ¿Qué más tenemos aquí al lado? Estos son las características de las variables socioeconómicas de los negados. Y de aquí en adelante entonces ya tenemos todo. Entonces tenemos los negados, tenemos los aprobados, los negados, tenemos la evidencia, el contraste y cómo estaba la decisión antes y cómo estaba la decisión después. Entonces aquí cómo estaba la decisión. La decisión todos eran negados. Miren que aquí la decisión es negada, entonces aquí cambia como la fórmula, cambia como la forma de los datos. Entonces aquí sería, como estaba antes, eran ceros totales. Entonces ahora que me dice que cambia, mire que habían unos, cómo estaba antes y después. Entonces este contraste, cómo estaban antes y cómo estaba después. Entonces nos faltó aquí colocar o organizar esta fórmula. Entonces la decisión aquí después me dice que el contraste, ¿cuál de los dos tiene mayor probabilidad? Aquí hay mayor probabilidad de que todos queden, digamos que aquí no en 1, sino que serían en 0. O sea, ¿cuáles serían? Si el valor del contraste A, los aprobados, recordemos que aquí vamos a tener el contraste de la siguiente manera. Primero los aprobados y luego vamos a tener los negados. Entonces la decisión después nos va a decir el contraste entre los aprobados y los negados.
Entonces miremos que si este valor es mayor que este, entonces el crédito es aprobado, pero miremos que en su mayoría hay muchos ceros. Entonces lo primero que nosotros tenemos que contabilizar acá, vamos a contar entonces cuántos quedaron en 0. Aquí cuántos estaban en 1 y pasaron a 0. Y cuántos estaban en 0 y quedaron en 0. Entonces, ¿cuántos estaban en 1 y pasaron a 0? Más bien sería cuántos estaban en 0 y cuántos pasaron a 1 aprobados. Entonces simplemente hago la suma. Aquí yo puedo decir sí. Aquí puedo decir abro y cierro y decir, voy a colocar la condición y. Si este valor es igual a 0 y este valor de enseguida y el valor de BC5 es igual a 0, coloque un 1 porque no cambió de estado, de lo contrario deje la celda vacía. Entonces ahí pudimos identificar los que cambiaron de estado de negados a aprobados. Ahora luego vamos a evaluar los que se quedaron en el mismo punto. Entonces arrastro la fórmula y simplemente la reconfiguro. Entonces coloco antes y coloco después. Entonces la pregunta es, ¿cuáles estaban en aquí? A ver, yo configuro esta fórmula. ¿Cuántos estaban en 0 y cuántos pasaron a 1? Y la siguiente fórmula, es cuántos estaban en 0 y quedaron en 0. Le doy doble clic, entonces miremos que ahí ya tenemos nuestra matriz de confusión. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de certeza en la aprobación de créditos? No es este valor de acá, sino el de enseguida. Entonces para esto solamente estamos, para la negación de los créditos, solamente estamos teniendo una efectividad del 36%, basado en el modelo de Naive-Bayes. El de Naive-Bayes, ¿cuántos estaban en 0 y cuántos quedaron en 0? Miremos que en su mayoría, como vimos la confiabilidad anterior, muchos pasaron de estado. Entonces posiblemente podríamos decir de la entidad financiera que está siendo muy estricta en el otorgamiento de créditos. Mire que el 63% de los créditos fueron negados cuando eran unos créditos que eran aprobados. Entonces ahora sí vamos a construir la matriz de confusión. Simplemente lo que hay que hacer acá es la suma de estos, sumar los datos que hay aquí, luego sumar los que hay aquí, entonces me traigo todo esto y me lo voy a colocar allí. Yo vuelvo y traigo los datos. Entonces ya tenemos nuestra matriz de confusión. Entonces son 161 y 37. Los voy a colocar aquí. Le voy a dar un poco más de espacio para poder hacer lo que quiero. Vamos a construir esta matriz de confusión. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que este sería 1, cuántos se mantuvieron en 1 y cuántos se mantuvieron en 0, o cuántos cambiaron de estado. Luego voy a hacer para los créditos negados cuántos cambiaron de 0 a 1 y cuántos quedaron de 0 a 0, que esos valores ya también los tengo acá. Simplemente sería sumar todos los que quedan en esta columna.
aquí es suma, y aquí en lado entonces vamos a hacer suma, queda 126,72. Entonces le digo control C, control B, pero con pegado especial, valores. Entonces miren nuestra matriz de confusión. Hay una página muy buena que les voy a juntar con este video sobre el significado de la matriz de confusión. Esta página la voy a adjuntar. Miremos que la matriz de confusión, cómo se calcula, los verdaderos positivos, los falsos negativos. En el caso anterior fue como cambió de estado, y aquí están, mire la exactitud del modelo. La exactitud del modelo, cómo se puede calcular. La primera métrica es la exactitud, que sería igual, lo de la diagonal principal sería este más este dividido el total de los datos, que son 400, o la suma de todos los datos. Coloquemos la suma de todos estos datos. Entonces miremos la exactitud del modelo, teniendo en cuenta el 36% de asertividad sobre los datos negados, y teniendo en cuenta el 83%, más o menos nos va a dar una exactitud del 58%. Es lógico que si nosotros ya empezamos a otorgar créditos teniendo en cuenta este modelo, pues vamos a lograr una exactitud del 100% en el otorgamiento de créditos, porque ya es una unificación de criterios. Entonces, tasa de error, hay muchos. Miremos aquí la sensibilidad del modelo, la especificidad. Entonces, la sensibilidad, ¿cuál es? La sensibilidad es lo siguiente. Sensibilidad. Entonces, la sensibilidad, según la fórmula, vamos a mirarla aquí, los BP, o sea que se encuentran acá, los BP sobre el total de positivos. Entonces sería igual a este dividido este más este. Entonces la sensibilidad es del 69%. La especificidad, que son los negativos, pero los que han cambiado, los que han quedado estados pero desaprobados. Entonces, especificidad. Entonces miremos que hay una serie de métricas que nos entrega la matriz de confusión. Entonces sería los negativos dividido estos dos, este más este de acá. Entonces estamos en el 66%. Ya habla de valor negativo, valor de predicción del valor negativo. Miremos que nos faltan dos cosas: cómo se comportó frente a los aprobados y cómo se comportó frente a los negados. Entonces aquí los tenemos. Frente a los negados, solamente le acertó en un 36%. Con respecto a los aprobados, un 83%. ¿Dónde lo tenemos? Por aquí. Los aprobados están aquí. Este es del 63%. Y aquí atrás están los aprobados, 81%. Entonces miremos todo lo que le podemos sacar a la matriz de confusión. Es una matriz que nos permite a nosotros evaluar cualquier modelo en términos de las categorías de una variable de salida que queremos predecir. Como les dije, voy a juntar entonces esta hoja para que la tengan referencia con respecto a la construcción de esta matriz de confusión. Entonces, ¿cómo funciona este modelo en la plataforma R, su contraparte? Para el modelo de Naive en la plataforma R, vamos a instalar
la librería Naive-Bayes. Entonces hacemos la instalación del paquete y luego ya que ya lo tengamos instalado, entonces lo que hacemos es activamos la librería. Esperemos que nos cargue este paquete y activamos la librería. Él instala todo lo que necesita de manera automática. Y activamos la librería Naive-Bayes. Ya la tenemos instalada. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traernos los datos y clasificarlos en las dos categorías que habíamos mencionado anteriormente. Entonces aquí tenemos donde están los datos de riesgo crédito. Miremos que aquí está abajo nuestra base de datos original. Vamos a importar los datos. Vamos a colocar entonces la matriz de créditos aprobados. Traemos los créditos negados. Ahora creamos una base de datos que sea única. Entonces, matriz de créditos totales, vamos a darle RBIND y arriba vamos a colocar la matriz de créditos aprobados y la matriz de créditos negados. Aquí no hay que, como en los videos anteriores, que nosotros lo que teníamos que hacer era seleccionar los que tenían puntaje. Aquí todos tienen aprobado o negado. Entonces ya tenemos todos los datos completos. Entonces vamos a crear, si yo me paro aquí en MST, miremos que ya vamos a tener todas las variables que necesitamos. Ahora vamos a crear entonces un data frame que tenga todas las variables que necesitamos para el modelo de Naive-Bayes. Este data frame lo voy a llamar X. Este data frame entonces va a tener MST. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con edad. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con yo no sé si nivel de renta, voy a colocarlo de todas maneras, aquí no quita nada, nivel de renta, ingresos, egresos. Vamos a tener aquí al lado y monto del crédito, que era la última variable. Monto. Nos falta una variable que la podemos ver acá. ¿Cuál es esa variable? Esta variable es la decisión, si es aprobado o es negado. Entonces, la puedo colocar así como está. Aprobado. La decisión, así se llama, aprobado o negado. Entonces, miremos que aquí ya tenemos nuestro data frame con las variables simplemente que necesitamos. Hay unas variables, le voy a cambiar el nombre a las columnas porque son muy difíciles de manejar así como están ahí. Entonces voy a proceder al cambio de las columnas de la matriz X para poder hacer el modelo de Naive-Bayes de manera automática. Para el cambio de las columnas, entonces le vamos a dar call names a X y le vamos a decir qué es lo que queremos cambiar. Le vamos a colocar aquí los nombres de cómo quiero que queden las variables que sean fácilmente reconocibles por el modelo. Entonces quedaría edad, que nos quede mucho más fácil. Yo le puedo dar nomás uno solo para comprobar que efectivamente me las cambió. Mire que ya me cambió los call name, lo que pasa es que le tengo que colocar las demás variables. Entonces aquí le vamos a colocar renta, que es la segunda, le vamos a colocar ingresos, le vamos a colocar egresos, le vamos a colocar monto y le vamos a colocar decisión.
Entonces ya tenemos cambiados todos los valores. Ahora lo que tenemos que proceder es a construir nuestro modelo de Naive Bayes. Esta hoja también la voy a adjuntar, que nos explican pues todo el tema de clasificación, de la clasificación del modelo de clasificación bayesiano ingenuo. Miremos cómo se construye, simplemente es muy parecido a una regresión lineal, simplemente es con Naive Bayes, cuál es la variable que quiero caracterizar y cuáles van a ser las variables de entrada. Entonces en la plataforma R vamos a realizar este procedimiento. Vamos a construir nuestro modelo de Naive Bayes. Entonces le digo Naive Bayes. En este yo voy a colocar qué es lo que quiero explicar, decisión. Por eso es que le cambié el nombre a estas variables para que me quedara más fácil. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Edad más renta más ingresos más egresos más monto, y él ya va a tomar de la tabla que acabamos de construir, que es X, todos los datos para la construcción del modelo. Aquí nosotros podemos darle M Naive Bayes y nos va a entregar todos los resultados del modelo. Miren, nos va a entregar la media, la desviación estándar por cada una de las variables. La base de datos original tenía un problema, era que tenía los créditos, la decisión estaba aprobada y aprobado, negada y negado. Entonces me construyó para las 4 categorías cada una de las variables. Mírenlo por ejemplo aquí, la media y la desviación estándar para aprobado y negado, para la edad, para la renta, para los ingresos, para los egresos y para el monto, que fue lo primero que hicimos anteriormente para poder calcular las probabilidades y hacer el contraste si pertenecía a una distribución u otra. Entonces, si le doy plot a este modelo, vamos a mirar con qué nos vamos a encontrar. Naive Bayes, el modelo de Naive Bayes, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Entonces voy a abrir y voy a ampliar esta gráfica. Mire lo que nos vamos a encontrar acá. Por ejemplo, vamos a encontrar con respecto a los montos. Miremos que las solicitudes que son negadas, que son esta línea azulita particularmente, voy a fijar mi mirada en ella porque mire que es muy extendida. Lo que había dicho yo ahora, si bien los montos que piden los negados son más bajos, la desviación estándar es mucho más alta. Entonces mire la variación tan grande que tienen esos montos y posiblemente por eso es que se genera una desaprobación de los créditos. Con respecto a los aprobados, miren que yo tendría que juntar esta roja con esta verde porque son los créditos que son aprobado y aprobada. Entonces miremos que aquí lo que hace él es graficarme la distribución de probabilidad variando desde un mínimo hasta un máximo el monto. Esto también lo podemos hacer en Excel. Esto también se puede ver para esta variable. Si yo le doy con esta flechita, entonces puedo encontrar para los egresos. Miremos, por ejemplo, con respecto a los egresos de los negados, mire qué tan extendidos son mucho más grandes que la de los créditos aprobados que simplemente llegan aquí a unos egresos. Eso es importante verlo acá. Vamos a mirar con respecto a los ingresos. Con respecto a los ingresos de los aprobados, mire que los ingresos de los aprobados son extendidos, a pesar de que los negados también. Lo que pasa es que los negados tienen montos más altos, entonces tienen y egresos mucho más altos también. Entonces es importante tener en cuenta aquí lo que hacen es un análisis de cada una de las variables de forma independiente. Vamos a mirar con respecto a la renta. Miremos que los aprobados, que son este verde y este rojo, tienden como estar muy centrados, como cerca a 3, pero mire que los negados tienen niveles de renta más bajos, más o menos en promedio en 2,5 y esta de aquí tiene 3,5. Lo que pasa es que hay que juntar esta azul clara con esta azul oscura como nos quedó ahí. Pudiéramos hacer la corrección muy rápida para mirar que solamente nos aparezcan dos
dos valores. Lo voy a hacer muy rápido. La base de datos que tenemos disponible para este video es la siguiente. Simplemente para que todos nos queden con el mismo nombre y podamos hacer esto más rápido, simplemente lo que le voy a decir es que buscar y reemplazar, de reemplazar. Entonces, aprobada, lo voy a cambiar por aprobado. Esto ya está corregido en la base de datos que he dejado para descargar de esta actividad. Entonces, reemplazar todos. Siempre habían muchos que tenían el nombre diferente. Vamos a ir a los negados. Entonces le digo que vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar entonces negada por negado. Negada por negado. Miren que de entrada cuando hablamos de negados y aprobados ya estamos viendo que hay por mínimo hay dos analistas de crédito que pueden distorsionar el otorgamiento de un crédito. De reemplazar todos, hay 67, o sea que ya nuestra base de datos quedó perfecta. Le doy guardar, me voy al R y ya tenemos entonces corregida toda la base de datos. Aquí le doy modificado para que me aparezca de primero entonces el archivo que acabamos de modificar. Entonces vamos a importar los datos y simplemente ya utilizamos las fórmulas que ya habíamos hecho. Entonces los créditos aprobados, le doy los créditos negados, entonces ya tenemos todo. Entonces queríamos construir la matriz de créditos totales. Entonces la matriz de créditos totales, me voy a devolver por acá por estas, me voy a devolver por acá. Entonces construimos la matriz de créditos totales. Nosotros nos podemos ir al history y podemos mirar qué fue lo que hicimos en ese momento. Entonces miremos acá arriba, llamamos la matriz de créditos aprobada, la matriz de créditos negados, y ahora construimos entonces todo lo demás. Y voy a seleccionar a partir de la matriz de créditos totales para que me haga todo lo demás. Solamente hasta aquí donde vuelvo a llamar los créditos aprobados nuevamente, hasta plot NB. Entonces selecciono lo que quiero que se ejecute desde acá, desde la construcción de los créditos totales, y le doy plot, y simplemente entonces acá lo que voy a hacer es que creo un script y le digo que este código me lo pase para acá. Ya simplemente selecciono lo que necesito y le doy ejecutar. Entonces miremos que ya solamente nos van a quedar dos características por aprobados y negados. Menos mal apareció este error, porque es muy común que en las bases de datos aparezca este error y no sepamos qué pasa. Miremos entonces que los montos de los negados son mucho mayores que el de los aprobados. Ahí se ve claramente. O sea que estas curvas nos sirven además para mirar la sensibilidad de cada una de las distribuciones de probabilidad teniendo en cuenta las categorías de aprobado y negado. Esto también lo podemos hacer para egresos. Miremos que los egresos de los negados son un poco más altos y posiblemente eso afecte de manera significativa el crédito. Miremos que frente a los ingresos son muy similares, pero los egresos de los negados son mucho más altos y por eso afecta el crédito. Miremos con respecto al nivel de renta, el nivel de renta de los aprobados es un poco levemente más alto que el de los negados. Y podemos hablar entonces de la edad, que los negados son mucho mayores que los aprobados, la edad de los negados y los aprobados. Ya este era el ejercicio que teníamos anteriormente, pero miremos cómo pudimos unificar entonces los criterios en aprobado y negado. Bueno, y nos queda como conclusión entonces que el modelo de Navi-Bayes nos permite a nosotros clasificar los datos en categorías específicas en términos de la decisión de un crédito en aprobado y negado. Si nosotros quisiéramos hacer esto para la clasificación del nivel de renta, entonces tendríamos que tener 6 categorías. El modelo de Navi-Bayes asume que las variables cada una es independiente una de la otra, lo que le permite a uno hacer una clasificación mucho más dinámica de los datos. Igualmente desde el R
bueno, en el Excel también nosotros pudimos evaluar la calidad de la información entre la aprobación antes y la aprobación después, y pudimos mirar cuáles eran las características que nos podía entregar la matriz de confusión para evaluar un modelo que caracteriza los datos en términos de categorías. Y aquí podemos mirar entonces el modelo de Navier-Bayes teniendo en cuenta entonces las distribuciones de probabilidad para cada una de las variables. Muchas gracias por atender este video y hasta un nuevo video.